Tenemos a Pedro López Carcelén. Voy a hacer dos datos biográficos, es muy conocido, pero bueno, para no equivocarme, estudió hasta tercero de Ciencias de la Educación, no acabó la carrera, pero muchos de sus trabajos han estado relacionados con la enseñanza. Ha trabajado en diseño gráfico, editorial, mapas, ilustraciones, redacción de libros y artículos. Desde el año 2000, ha diseñado, escrito y dibujado libros y cientos de artículos sobre la historia de Madrid, ha publicado en La Aventura de la Historia, Madrid Histórico, Ilustración de Madrid y La Luna de Metrópolis. Tiene publicados alrededor de una veintena de libros, entre ellos La Historia de Madrid contada a niños, El Prado y el Buen Retiro, Viaje en el tiempo por la historia de Madrid, La Historia del Retiro contada a los niños, mapas ilustrados para visitas guiadas por Madrid y sobre todo, que es muy conocido, el Atlas Ilustrado de la Historia de Madrid. Él nos va a hablar esta tarde, el título que ha elegido, es interesante, que es Enigmas y certezas de la evolución de Madrid. Y a mi lado está Carlos Osorio, que es licenciado en Historia del Arte, escritor, pintor, guía de rutas por Madrid, autor de 11 libros sobre Madrid, entre ellos son muy conocidos Su Majestad Escoja, Anécdotas divertidas de Madrid, Iglesias de Madrid, Ángeles de Madrid, El Madrid Olvidado, Tabernas y Tapas en Madrid, y nos va a hablar, sus conocimientos son inmensos, pero por centrar un poco, nos va a hablar un poco de la escultura en Madrid, esto que hay muchísimas, creo que tú me corregirás, leí, me parece que había en las calles de Madrid como 2000 esculturas, no sé si el dato es exacto o no. No, son 1999. Pues me gusta la precisión, 1999. Entonces, de estas cosas que muchas veces a los viandantes nos pasan, que no las vemos, ¿no? Creo que es una cosa muy interesante, precisamente por eso, porque pasas a su lado y no te das cuenta. Entonces nos va a hablar de la escultura en Madrid, se va a centrar en el monumento de aquí, Alfonso XII, que está aquí en el estanque del Retiro, el Panteón de Hombres Ilustres y los Ángeles madrileños. De modo que yo ya no me enrollo más y ya les doy paso a ellos, que son los que tienen que hablar. Así que os paso el micrófono y ya está. Hola, buenas tardes. Como ha dicho Jesús, pues he tratado diversos temas, todos menos la escultura. Y digo, pues oye, me voy a preparar una charla sobre la escultura y así aprendo algo, ¿no? Que la mejor manera de aprender es enseñar. Eso está demostrado. Y sobre todo porque me pica un poco la falta, ¿no? de valoración del riquísimo patrimonio escultórico que tenemos en Madrid. Ya digo que en toda la carrera de Historia del Arte pues había capítulos dedicados a la escultura italiana, no había ninguno dedicado a la escultura de Madrid, por supuesto, pero ni siquiera un par de líneas, es decir, es como si no existiera, y digo yo, pues bueno, pues... Sin embargo, yo que paseo mucho por Madrid, pues no solo veo unas esculturas muy interesantes, sino también muy proporcionadas, muy bien hechas, muy adecuadas. Es verdad que en otros países están mejor colocadas y hay en mitad de las avenidas y llaman más la atención, pero muchas veces, por ejemplo en París, pues son unas esculturas exageradas, ¿no? Ostentosas, desproporcionadas y siempre me ha gustado de Madrid esa cercanía de la escultura hacia el paseante, ¿no? Y además esa proporción. Abrimos con la cuadriga de Higinio Basterra, que está sobre el antiguo Banco de Bilbao, y son unos caballos exquisitos, vamos, que en cualquier momento se van a echar a andar y esperemos que vuelen porque si no, no van a llegar muy lejos. Pero pues hay una calidad extraordinaria, ¿no? Y bueno, pues es una escultura que nos hace mirar para arriba. Tenemos mucha escultura, sobre todo mitológica, en los edificios del centro de Madrid.
Bueno, el mejor conjunto escultórico de Madrid lo tenemos aquí al lado, es el monumento a Alfonso XII. Llevó 20 años realizarlo, lo mismo que la obra del Escorial, lo mismo que les ha tardado rehabilitar la montaña artificial del Retiro, lo mismo que están tardando en rehabilitar el castillo del Retiro, 20 años. Pero en este caso fueron 20 años trabajando, no 20 años tumbados a la Bartola. Y trabajaron 24 escultores, la mayor parte de ellos catalanes. En Cataluña ha habido unas escuelas de escultura extraordinarias, no tanto en Madrid, dirigidos por José Gras Herriera. El monumento a Alfonso XII del Retiro es mucho más que un monumento a un rey, que a un monumento a un político, ¿no? Hay toda una lección sobre cómo organizar una sociedad. En este monumento se quiso resaltar el papel de Alfonso XII como pacificador. Había conseguido por fin parar las guerras civiles que durante más de 50 años habían desangrado al país y nos habían colocado en la cola de Europa después de haber sido el vagón de cabeza, ¿no? Eso era muy importante. Y entonces todos los proyectos en los cuales se resaltaba la figura de Alfonso XII como el poder, como la fuerza, como el ejército, como la lucha, fueron descalificados. Y se eligió el de Gras Herriera, que era un tipo súper culto, porque resaltaba precisamente la paz. Alfonso XII aparece vestido de general, pero su espada apunta hacia el suelo, apunta hacia abajo. Eso significa alto el fuego, se acabó la guerra. Esta estatua de Mariano Benlliure es de un realismo sobrecogedor. Benlliure es el número 1 de toda esta escuela realista de principios del siglo XX y cada detalle pues, está acorde con la realidad, es decir, el pelo del caballo se mueve porque ahí arriba pues, corre el aire. Es decir, no descuida ningún detalle, no hay nada forzado. La escultura tiene el doble de tamaño que el natural, pero desde abajo la vemos a tamaño normal, para que el ojo se adapte a la distancia. ¿Dónde están todos esos soldados con las armas en la mano que llenan el Arco de Triunfo en otras ciudades europeas? Que llenan los monumentos a los reyes, ¿no? Los monumentos a los reyes siempre están rodeados de cañones, de soldados, de lanzas y escopetas, ¿no? Pues resulta que los soldados están en la puerta, que es donde tienen que estar. Para inaugurar el monumento entraron desde el Florida Park, entraron por detrás, que nosotros diríamos que es la parte de atrás, pues no, por ahí se entraba, esa era la puerta. Y ahí está el ejército, en esta escultura de José Montserrat. A los lados del rey hay 3 grupos escultóricos que representan cómo debe ser la labor de gobierno de un rey, qué debe primar en su acción política. En primer lugar, el monumento a la libertad, realizado por Aniceto Marinas, después de Benlliure uno de los más grandes. Ese joven representa la libertad, le ayuda a caminar la diosa de la libertad con alas, pero la libertad no nace de la nada, la libertad nace de la educación y del trabajo, que son esas 2 figuras que tiene a los lados. Y abajo, cayendo al vacío, con unas cadenas, está la tiranía, está aplastando a la tiranía. Al otro lado tenemos el monumento al progreso, realizado por el madrileño Miguel Ángel Trilles. El progreso es también ese joven, ayudado esta vez por el caballo Pegaso, que es el caballo mitológico que Atenea le presta a los héroes para que realicen sus misiones. Pero el progreso tampoco nace de la nada. El progreso nace de esas 3 figuras alegóricas que tiene al lado. El progreso intelectual, con un libro, es la educación, la literatura, la cultura. Arrodillada a su lado, el progreso pues, económico, ¿no?
la industria, el comercio, y la tercera figura es el progreso de las artes. Fijaros que el progreso se sustenta sobre la educación, la ciencia y las artes. Hoy en día pensamos que el progreso se sustenta sobre el turismo y sobre la especulación inmobiliaria. Vemos cómo ha cambiado el concepto. La ciencia, otra de las esculturas alegóricas que rodean el monumento, realizada por Manuel Poussin. Bueno, el monumento también tiene una parte estética, se alude pues a el poderío naval, pero también se alude a la belleza, las 4 sirenas que hacen Alsina, Arche, Parera y Col. Esta es la de Antonio Col. También tenemos 8 leones de piedra, hechos por 6 escultores diferentes, y cada uno tuvo que hacer un estudio detalladísimo de la anatomía de los leones. Estos leones tuvieron que ser fundidos en bronce a comienzos de este siglo porque la acción de los gamberros pues los había maltratado bastante, aparte que pues también en las inclemencias del tiempo dañaban la piedra, que es caliza de Novelda, y es una piedra un poco demasiado porosa. ¿Y qué se ha hecho con los leones originales? Pues están en el almacén de piedras de la casa de campo, al aire libre, para que se sigan deteriorando. Pero es que los leones de piedra son infinitamente mejores que los de bronce que han hecho en su sustitución, y es una pena que no estén expuestos en algún museo porque lo valen. Bueno, una de las esculturas más espectaculares de Madrid es la que corona el Ministerio de Agricultura, hecha por Agustín Querol, la diosa de la gloria coronando a las ciencias y las artes. Nuevamente el mismo mensaje que hemos encontrado anteriormente. 2 caballos Pegasos pilotados por el dios Hermes y el dios Apolo, protegiendo a la agricultura, a la industria, a la literatura, a las artes. De ahí nace el progreso, porque este ministerio era el ministerio de fomento, fomento de las obras públicas. Bueno, pues este grupo escultórico hecho en mármol de Carrara estaba sufriendo por causa de la contaminación y decidieron cambiarlo por otro igual fundido en bronce. Claro, lo lógico sería que si estaba sufriendo por la contaminación se llevaran las esculturas originales a un sitio seguro. Pues no, ahí las tenemos en la glorieta de Cádiz y en la glorieta de Legazpi. Como no pasan coches por allí, pues las esculturas felices. Aquí tenemos al Pegaso que protege a las artes. Es un nivel escultórico extraordinario y, ya digo, si empezamos a oír hablar de Benlliure, pues estaría bien que empezásemos a hablar de Agustín Querol, de Aniceto Marinas, de Miguel Blay, de Miguel Ángel Trilles, de todos estos grandes escultores del cambio de siglo. Bueno, retrocedemos en el tiempo, porque estamos con caballos, pero la mejor escultura ecuestre del mundo es la que Pietro Tacca le hizo a Felipe IV en 1640. Era la primera vez que un caballo se colocaba sobre 2 patas, en corbeta. Tacca no conseguía equilibrar 3.000 kilos de peso y tuvo que hablar con Galileo Galilei, que le aconsejó poner la parte trasera del caballo maciza y la delantera hueca. Aún así hay una tercera pata un poquito disimulada, que es la cola del caballo. Bueno, pues esta estatua causó furor y Luis XIV de Francia pues rápidamente se encargó un par de esculturas también a caballo y en corbeta, pero tenemos que decir que la que tenemos en Madrid sigue siendo la mejor. Todos los reyes franceses ya tienen su escultura con el caballo a 2 patas, pero esta sigue siendo la mejor. Una de las mejores esculturas ecuestres del siglo XX es la del general Martínez Campos, que está aquí exactamente enfrente. Mariano Benlliure coloca al general
no con la espada en la mano diciendo soldados a vencer o morir, no, le coloca después de la batalla, ¿eh? Mariano Benlliure es un psicólogo. ¿Qué pasa después de la batalla? Pues que lo que ve el general desde lo alto de la colina es un campo lleno de muertos. Eso no es como para andar descorchando botellas, es que es un paisaje muy duro. Y eso es lo que está mirando, ¿eh? Cuando ves una foto de cerca de la cara de don Arsenio, le ves con mucha preocupación. Pero es que está en lo alto de un cerro, entonces la capa que lleva se mueve con el viento, ¿eh? Y el caballo hace un gesto de espantarse las moscas, es decir, es todo puro realismo, puro naturalismo, y esto no lo había antes. Lo que había antes era el romanticismo, es decir, la espada en alto y los hechos gloriosos. Entonces estamos en un momento de la escultura realmente interesante, la escultura del cambio real, del cambio del siglo XIX al XX, la escultura realista, totalmente olvidada por la historia del arte, totalmente ninguneada, de manera que no existe un solo libro en España que trate esta época tan brillante de nuestra escultura. Bueno, vamos al Panteón de Hombres Ilustres, que también lo tenemos aquí al lado, y ahí tenemos de nuevo a los mejores escultores del cambio de siglo. Mariano Benlliure hace el monumento a José de Canalejas. Bueno, fue una época en la que algunos decidieron que la mejor forma de actuar en política era cargarse a los presidentes del gobierno, con lo cual el Panteón de Hombres Ilustres pues se llenó y gracias a eso tenemos Panteón de Hombres Ilustres. Eso es lo único bueno, porque lo malo fue que todo esto nos llevó a la dictadura de Primo de Rivera, a la guerra civil y a la dictadura de Franco. Esto fue la consecuencia de todos estos asesinatos. Bueno, pues una de las mejores esculturas de Mariano Benlliure es esta, en la cual unos obreros, unos empleados de pompas fúnebres meten su cuerpo en la tumba, una idea no vista anteriormente. El monumento a Antonio Cánovas del Castillo, de Agustín Querol, es uno de los mejores monumentos funerarios de España, hecho en mármol de Carrara. El monumento a Práxedes Mateo Sagasta, también de Mariano Benlliure. Aquí lo vemos entero. La estatua madrileña de la Libertad, hecha por Ponciano Ponzano, que sabiendo que se apellidaba Ponzano, ¿cómo se les ocurre ponerle de nombre Ponciano? Pero bueno, eso es cosa de sus papás. Él hizo el frontón del Congreso de los Diputados, hizo los leones de las Cortes e hizo la primera estatua de la Libertad en Europa, que es esta, aunque sea chiquitilla, tiene mucho carácter, y preside el monumento a los políticos liberales, que la verdad se lo merecían, porque los liberales, los que crearon la Constitución de Cádiz, los que crearon el germen de nuestro actual sistema político democrático, pues tuvieron que largarse al exilio, algunos fueron fusilados y se merecían un homenaje. Y pasamos a la escultura angélica. Posiblemente Madrid sea la ciudad con más ángeles del mundo. ¿En qué me baso para decir esto? Pues me baso en descartar toda una serie de países donde no puede haber ángeles. Porque para que haya ángeles tenemos que tener especialmente países católicos. Los protestantes pueden tener algunos ángeles, pero pocos, porque no les gustan las esculturas, son iconoclastas. Entonces nos tenemos que situar pues, en España, Italia, Francia, Portugal, Austria, pues por ahí. Pero resulta que España es enorme, es un país muy grande. España está llena de iglesias. España está llena de cementerios. Y tenemos ángeles por todas partes, pero sobre todo en Madrid, porque los cementerios madrileños se crean en esta época, el último tercio del siglo XIX, primer tercio del XX, se hacen casi todos los panteones, se hacen casi todas las esculturas que tenemos en los cementerios madrileños. Y como resulta que normalmente el que se moría era el caballero,
y luego se quedaba su señora unos años más en este mundo, pues las señoras elegían el monumento y a las señoras les gustaban los ángeles. Y se llenó de ángeles Madrid. Este es uno de los más bonitos. Es la tumba de una actriz del siglo XIX, hoy totalmente olvidada. Y tan olvidada que no me acuerdo ni de su nombre. Máxima Martínez Vereda. Cuando murió, todos los actores de Madrid pusieron dinero y le hicieron esta estatua. Es un escultor de primer nivel, pero no he dado con el autor. Puede ser español o italiano. Esta pareja de ángeles dolientes está en la Almudena y es de Rafael Algueró, discípulo de Agustín Querol. Este ángel con antorcha está en San Justo y es de los italianos Magnani y Lucchetti. Este es el mejor monumento fúnebre que tenemos en Madrid, está en el cementerio de San Isidro y es la tumba de Luisa Sancho Mata, hecho por Agustín Querol, con docenas de ángeles que van haciendo una espiral en torno a una cruz y toda una serie de figuras. ¿Quién era Luisa? Luisa Sancho Mata era la esposa de un concejal del ayuntamiento e industrial, también fotógrafo, que todo su dinero lo dedicó a la tumba de su esposa. Luego también él se enterró allí, porque no es barato una escultura de estas, ¿no? Este es un fragmento de la escultura en la que resalta el carácter generoso que tuvo la mujer atendiendo a los pobres, y son una serie de pobres que acompañan el Ángel del Silencio de Luis Perinat, dedicado a la tumba de su madre en el cementerio de San Isidro. Y con un dedo está pidiendo silencio. Y finalmente el Ángel Caído. Esta escultura, pues considerada la que inauguró el realismo en Madrid, la que inauguró el movimiento realista en 1877. La hizo Ricardo Belver cuando estaba pensionado en Roma y fue la primera escultura dedicada al diablo en el mundo. Después han venido otras. La presentó a la Exposición Nacional de Escultura, le dieron una medalla y parte del premio consistió en fundirla en bronce, porque el original de yeso se encuentra en la Academia de San Fernando. Pero, por lo que fuera, decidieron que se colocara al aire libre. Y finalmente, pues acabó aquí en el Retiro, en el lugar donde había estado la fábrica de porcelana del Buen Retiro. Y Francisco Jareño le hizo un pedestal con unos diablillos y una fuentecilla. Y es una escultura interesante porque reúne lo mejor de tres estilos. Del helenismo, de la escultura helenística griega, ¿no? El Laocoonte. Del barroco, mucha influencia de Bernini. Y también del romanticismo, los últimos coletazos del romanticismo, la expresividad, el apasionamiento que tiene. Representa también muy bien la caída, ¿no? No es un monumento realmente al diablo, sino es un monumento a la caída del ángel. Dios creó al hombre y claro, pues estaba muy preocupado porque le había dado libertad. Entonces dice, estos son capaces de armarla. Y entonces tenía un ángel a su lado que era Luzbel y le dice, Luzbel, anda, baja y ocúpate de los hombres para que no hagan el bestia. Y Luzbel le dijo, vamos a ver, Dios, perdona, pero estás muy confundido. A ver, yo soy perfecto, soy el ángel más bello del mundo. ¿Y cómo me voy a ocupar yo de los hombres que son imperfectos? Eso no va conmigo. Bueno, tuvieron una discusión, al final Dios le dio una patada y cayó a la tierra. Y desde entonces se convirtió en Satanás, es decir, el adversario. Y desde entonces su misión es tratar de convencer a Dios de que ha sido un error crear al hombre. Entonces, todos los días que te levantas desilusionado, sin ganas de nada, que no tienes cuerpo para nadie, que te falta ilusión, que te falta ánimo, que te falta cariño y amor,
pues esos días es que Luzbel está haciendo su trabajo. Por eso es tan importante la estatua del ángel caído, porque nos tiene que recordar que ese Señor está por aquí infundiéndonos el desánimo. Y bueno, pues para que os animéis, me voy a pasar ya el micrófono al mejor dibujante de historia de Madrid que tenemos, el único que ha sido capaz de hacer entendible e inteligible la historia, sobre todo la historia antigua, gracias a sus dibujos, porque cógete un libro de historia medieval de Madrid y si sobrevives a la segunda página, sin embargo, en los libros de Pedro López Carcelén te enteras perfectamente de todo con solo verlo, porque es que lo ves. Bueno, pues muchas gracias por vuestra escucha y por vuestras ganas de aprender. Qué difícil ahora, ¿eh? Porque superar a este señor, bueno, ningún interés en superar, pero qué fuerte. Qué lección que nos ha dado de escultura madrileña, ¿eh? Y, pues, a ver, esto primero habrá que cerrarlo por aquí. Y se supone que no te puedes sacarlo, ¿no? Bueno, mejor que lo saques así, no hay confusión. Puedes meterlo, Sí. Pero no hay que sacar el otro entonces. Sí, lo sacamos Después. Sí. Sí, entrado directamente, sí. Bueno. Esto es... Bueno, yo había traído también algunas imágenes de mis trabajos, porque pensé que la presentación esta que ha hecho Ángel pues iba a ir acompañada de estos dibujos, pero bueno, da igual. Lo cierto es que llevo desde los años 90 dibujando Madrid. El destino es así, yo no podría decir que lo elegí, pero mentiría. Realmente son las circunstancias que van arrastrando, y en los años 90 pues me contrataron para dibujar un montón de calles de Madrid, no sé si las recordáis, de unas revistas gratuitas que se repartían por Madrid. Entonces el Google no existía en absoluto y entonces aquí se anunciaban todas las tiendas de cada calle. Parecerá absurdo, pero dibujé como 50 o 60 calles entre Madrid, Barcelona, Sevilla. Claro, no existía. No solo no existía, sino que además no nos podíamos imaginar que de repente ahora con el Google se pueda ver las cosas así desde el aire. Bueno, pasión por la historia, también me he dedicado pues, a la ilustración y al diseño gráfico. Y luego pues he ido haciendo un montón de libros sobre Madrid. El primero que hice fue el Atlas este ilustrado que ha comentado Carlos, que son cosas que pasan, pero el primero ha sido el que ha funcionado mejor y es el que siguen saliendo ediciones. Y bueno, los otros los he hecho también con mucho cariño. Y como el de este primero, pues al final se dedicó sobre todo, o sea, mucha gente lo entendió que era para niños, aunque yo no lo hice para niños, pues me contrataron para hacer más libros para niños y es lo que he hecho. En los últimos años me he dedicado un poco a hacer artículos sobre diversos trozos, sobre la historia de pequeños trozos de la ciudad de Madrid. Y como han ido pasando los años, pues llevo ya como 60 artículos con sus evoluciones de cada uno de los lugares. Bueno, ya sobraba esta presentación porque he hecho dos presentaciones, bueno, lo siento. Pero es que están las imágenes y tampoco podía pasarlas así demasiado rápido.
Un poco el tema que había elegido era esto, pues la evolución, en este caso, de Madrid y su origen y un poco estos enigmas que en muchos casos siguen existiendo sobre el origen de nuestra ciudad. ¿Por qué como enigmas? Bueno, los antiguos cronistas y los primeros cronistas de Madrid son ya del siglo XVII, XVI, XVII, y entonces atribuyen a los griegos o a los romanos la creación de Madrid. ¿Por qué? Bueno, pues es curioso y tiene su relación con la escultura también y con la pintura y con el arte. En esa misma época, si observamos el arte, pues está centrado, o casi todo, no todo, pero en buena parte en la mitología griega y en la mitología romana. Entonces, podemos decir que era una cierta moda interesada de dar un origen épico a la fundación de nuestra ciudad. ¿Qué ocurre? Que posteriormente los descubrimientos arqueológicos y el atender a otros historiadores, pues ha resultado que sí, que los romanos, los griegos no tanto, pero los romanos sí anduvieron por aquí, pero lo que montaron pues fueron sus villares, sus villas, que es lo que se ha descubierto, y la ciudad más próxima pues era Complutum, Alcalá de Henares. No obstante, sí que se ha encontrado una pequeña población en el Cerro de la Gavia, que fue habitada desde el Neolítico hasta el tiempo de los visigodos, o sea, incluso los romanos también. Es difícilmente visitable esta pequeña excavación arqueológica, porque está rodeada absolutamente, hace no mucho no se podía ir, pero ahora está rodeada de enormes autopistas que atravesan por un lado y por otro, y no está nada fácil su visita. De todas formas, la posibilidad de un Madrid visigodo, de que existiera un Madrid visigodo, pues hay alguna posibilidad. En este dibujo represento a ver, voy a utilizar el puntero aquí con esto se ve mejor, ¿no? Este arroyo que baja por aquí es el que se llamó Arroyo de San Pedro y hoy se llama Calle Segovia y tiene el viaducto por encima. Es un poco para ubicarnos. Los primeros cronistas situaban este poblado visigodo alrededor de la primera iglesia de Santa María de la Almudena, que ya no existe, pero es la que ha dado lugar al nombre de la Catedral de la Almudena, y cuyos restos están en la calle Mayor al final, a la derecha, que es una urna de cristal, y ahí están sus mínimos restos. De todas formas, con el paso ya en el siglo XX, los historiadores se dieron cuenta que, bueno, pudo haber una pequeña población neolítica, incluso hasta los visigodos, como en el caso de la Gavia, esa cercana que hemos visto, pero que el verdadero nacimiento de Madrid como villa, como ciudad, es de época árabe, de la época de la entrada de los musulmanes en España. En ese tiempo, estamos en el siglo IX, 8-9, la Sierra de Guadarrama se convierte en la frontera entre la España musulmana y la España cristiana. Y todo lo que es esa franja del Guadarrama, del sur del Guadarrama, se convierte en un
conjunto de fortines y de pequeñas torres de vigilancia para proteger pues a la España musulmana. El tema es que los musulmanes también se dividen mucho entre ellos, lo sabéis, los tiempos de los taifas y tal, ya lo veremos. Esta frontera en esta zona pues se denomina la Marca Media. El caso es que Ali Marigi, un historiador árabe, describe la fundación de Mairit, de la fortaleza de Mairit, a finales del siglo IX. No está tampoco muy clara la fecha. En este dibujo represento lo que pudo ser. Y entonces vuelvo al asunto de los enigmas. Algunos historiadores, claro, no existen pruebas absolutas de la existencia de este alcázar hasta muy posteriormente. Y hay algunos autores que piensan que el alcázar pudo estar dentro de la Medina, pudo ser parte de la Medina. Medina en árabe significa ciudad, de ahí viene Almudena, curiosamente, Almedina, y Alcázar es el castillo. Entonces, la posibilidad de que Alcázar estuviera dentro de la Medina, pues en algunas poblaciones de fundación de este tiempo de la Marca Media, pues está así, pero en otras no, en otras están totalmente separadas. Entonces hay muchos autores que piensan una cosa y otros otras. La dificultad es tremenda, no hay pruebas porque ahora mismo está el Palacio Real encima se construyó justo donde estaba ese alcázar y entonces es muy difícil llegar a una conclusión. Pasaron los siglos y este lugar, esta fortaleza, en principio creada como una fortaleza de defensa, tanto es así que hay datos de que el propio Almanzor en sus incursiones al norte pues hizo parada en Madrid para reunir a sus fuerzas, pues creció y creció fuera de la fortaleza. Señalo también, aquí veis que un arrabal mozárabe que estaría por la zona donde ahora está la Puerta de Moros. Los mozárabes eran los cristianos bajo los musulmanes. Hay un autor que es Oliver Asín, magnífico, ya murió, era profesor de lengua en el Ramiro de Maeztu, que comentaba que esto que decimos mucho de los madriles pudiera venir incluso de estos lejanos tiempos y de otros en los que Madrid no era uno, sino que había diferentes barrios de las diferentes poblaciones. En esta época de los musulmanes no había de unos solos, había de origen árabe, incluso de origen persa y tal, porque muchos venían en plan yihad, como los cruzados, a pelear contra los enemigos del Islam. Otros, una gran mayoría, eran bereberes, o sea, del norte de África. También había judíos y también había cristianos mozárabes, o sea, estos que comento. Entonces, el hablar de los madriles en plural equivaldría a esas diferentes poblaciones que convivían entonces. Con el tiempo, pues Alfonso VI, el Conquistador, en el 1083, pues termina de someter Madrid. Algunos dicen que lo conquista por las armas, se decía. Posteriormente se ha descubierto que no, que el taifa de Toledo, que era el que controlaba Madrid, pues se hace tan enemigo del de Valencia que prefiere al cristiano que al musulmán y se alía y cede directamente tanto Madrid como Toledo a Alfonso VI. Eso no significa que no hubiera
peleas que fueran todo tratos, pero no todo eran guerras, o sea, no todo se conseguía con las armas, o sí, bueno, en el fondo sí. Entonces, bueno, como veis, Madrid por entonces, ya en el siglo XIII, posteriormente, pues tiene una muralla. El Madrid musulmán que os he enseñado antes, pues sería este de aquí, y sus pequeñas colaciones de crecimiento pues vendrían a ser estas. En el siglo XIII, Madrid tiene toda una muralla que en cierto momento deja de ser tan necesaria, o que hay una paz suficiente como para que se creen arrabales fuera de esas murallas. El primer arrabal que se crea es el de San Martín, que lo conoceréis por la plaza de San Martín, donde está justo al lado de las Descalzas, porque del antiguo monasterio pues no queda nada. Y junto a él también el convento de Santo Domingo. Como veis, bueno, no sé si se verá mejor, por así. Pues tenían sus propias muros, estos pequeños arrabales, el arrabal de San Martín y el convento de Santo Domingo el Real, que se creó posteriormente, pues igual también era una pequeña fortaleza que quedaba fuera de la grande, pero protegida. Luego, un poco después, bueno, en este caso, un poco lo que quiero mostrar es, en el Madrid actual, cuál es el recinto amurallado del que estoy hablando. Esta placita que se ve aquí arriba es precisamente la de Santo Domingo, ¿no? Del monasterio que os he mostrado, del cual no queda nada, ya lo he dicho también. Y este extremito de aquí, este trocito, pues es donde estuvo en su día el convento de San Martín. El arroyo que veíais bajar en la anterior imagen, este de aquí, pues es lo que es hoy la calle Arenal, que era el arroyo del Arenal y que daba a las fuentes de los Caños del Peral, que hoy están en ópera. Si bajáis al metro encontraréis un pequeño museo en el cual se encuentran los restos de este lugar, de los Caños del Peral. Bueno, pasó el tiempo, ya en el siglo XIV, pues sí, hubo algún conflicto, ya no con los musulmanes, que andaban lejos. La guerra que dio lugar a los Trastámara, pues Madrid se puso del lado de eso. Es una cosa curiosa en que en los últimos asedios que ha habido Madrid en época cristiana, uno fue este de Pedro el Cruel contra su hermano Enrique, en que gana Enrique, pues Madrid va y se pone del lado de Pedro. Luego, posteriormente, entre los partidarios de Isabel la Católica y Juana la Beltraneja, pues Madrid va y se pone de parte de Juana la Beltraneja. Y luego, posteriormente, en la rebelión comunera, ¿con quién se va a poner? Pues con los comuneros. Pero bueno, eso es un detalle sin importancia, porque luego la vida sigue y no... Además es curioso cómo las familias nobles, no solo en Madrid, sino en otros lugares de España, esto es un dato muy curioso, llega un momento en que ven que si se ponen del lado toda la familia de uno de los lados solo, pues pierden todos sus poderes, sus territorios, sus fincas. En cambio, si cuarto y mitad se pone de parte de uno y otros cuantos se ponen de parte del otro, pues la familia no pierde nada, solo pierde unos cuantos familiares, que es lo que se han puesto de parte del que perdió. Es curioso porque después de que ocurre ya no hay tantas guerras nobiliarias así, que tantos hubo en la Edad Media, y los reyes pues no lo pasaron bien para sustentar
vamos, para seguir bien en el tema. Bueno, me he ido un poco del tema. Como veis, ya a finales del siglo XIV pues hay nuevos arrabales. Este de aquí es el convento de San Francisco, porque existe la leyenda de que San Francisco estuvo de visita, iba a Argel, pero se puso enfermo y paró aquí en Madrid y de paso pues fundó un convento, el que hoy es el de San Francisco el Grande, que entonces quedaba fuera de la zona amurallada. Y también los otros arrabales, nuevos arrabales de San Ginés y de San Francisco. El de San Ginés se supone que los apellidos eran de sus vecinos, eran francos, es decir, del otro lado de los Pirineos, y se ve también por los nombres de las calles que allí se situaron pues fueron muchos artesanos pues de muchos oficios, que aún se mantienen: los tintoreros, los herreros, los hileros he puesto aquí, pero hileros no existen. Hileras, claro. Pasa el tiempo y llegamos al siglo XV y, como veis, bueno, este es el antiguo Madrid que hemos amurallado, y ya en el siglo XV Madrid había crecido hasta la Puerta del Sol. La Puerta del Sol no solo era un nombre, era una puerta de verdad. Y esos muros que se extendían fuera de la muralla, ya no son, se habla de la cerca, de las cercas, y los motivos de las cercas pues fueron dos. Uno, que al final de la Edad Media y inicios del Renacimiento, si se caracterizan por algo, es por la peste, por las grandes epidemias, y entonces es necesario encerrar las ciudades de nuevo para protegerlas de esas enfermedades. Entonces, cuando se sitúan los hospitales fuera de esas puertas. Y el segundo motivo pues era el de cobrar impuestos a todas las mercancías que entraran para venderse en la villa. Siglo XVI, a inicios del siglo XVI, Madrid ha vuelto a crecer un poco. De nuevo la cerca tiene que hacerse un poco más amplia. Estamos en el momento en que se crea el monasterio de San Jerónimo, que es el germen del Retiro, de los jardines y del antiguo palacio del Retiro. Y esto que veis aquí es la Puerta del Arrabal, que justo a finales del siglo, principios del XVII, ya con Felipe III, se convierte en la Plaza Mayor. Seguimos en el siglo XVI con la cerca de Felipe II, que de nuevo es Madrid creciendo. En este caso lo he indicado abajo con las brújulas, como a veces lo muestro con el norte hacia arriba y otras veces el norte está a la izquierda. Espero que os hayáis dado cuenta, porque si no es un poco lioso, pero claro, lo saco de diferentes, son imágenes que he sacado de diferentes trabajos y así están. Y finalmente la cerca de Felipe IV, que como veis ya estaba construida la Plaza Mayor. Bueno, se me ha pasado a contar lo fundamental de la época de Felipe II, ¿no? Y es que Felipe II decide que Madrid sea la sede permanente de la corte de la monarquía española. Cosa que siempre todos nos han hablado de que si anteriormente fue Toledo, pero sí, Toledo lo fue en su momento, pero tal vez en tiempos de los visigodos. Pero durante la Edad Media y esta primera parte del Renacimiento, los reyes no podían, no debían, ni podían, os he contado de estas guerras entre nobiliarias, no podían elegir una ciudad entre las demás, porque las demás se le iban a poner en contra. No lo tenían fácil y tenían que ir
moviéndose de una ciudad a otra para dejar claro su poder sobre todas. En este momento, ya en Europa, los otros reyes ya tienen una sede permanente, y es entonces cuando existe la posibilidad, y Felipe II la aprovecha, de situar una sede central con toda la burocracia. Hay una cuestión, y voy a terminar un poco con esto, de por qué Madrid es la elegida entre otras ciudades para serlo. Y hay una cosa curiosa que a mí siempre me llamó la atención, y es que en la Edad Media resulta que hubo varias guerras durante varios siglos, no continuamente, pero sí cada poco, entre Madrid y Segovia. Diréis, ¿cómo es esto? Pues sí, y era precisamente por un gran terreno de pasto que estaba entre Madrid y Segovia. Entonces llegó Alfonso X el Sabio y tomó la salomónica decisión de decir, ni para ti, ni para ti, para mí. Y entonces creó lo que se llamó el Real del Manzanares, del cual nos queda hoy en día el Monte del Pardo. Y el Real del Manzanares, hemos de decir que no fue una solución, o sea, que no se solucionó inmediatamente, que los segovianos y los pastores, sobre todo pastores segovianos y los madrileños, siguieron disputándose ese territorio a pesar de que el rey, pero ya no era de ninguno de los dos, era del rey, era de los reyes. ¿Qué ocurrió luego? Que los Trastámara pues lo eligieron como lugar de descanso y de diversión. ¿Y cuál era el descanso y de diversión favorita entonces? Pues la caza. ¿Qué mejor lugar de caza que el Pardo? Y entonces eso hizo que muchos reyes, los reyes Trastámara, pues muchos de ellos pasaran largas temporadas en Madrid. Y que al no tener otras nobles poderosos en Madrid, pues el rey no tuviera que competir con otros. De Toledo, a Toledo se le pusieron, a Carlos V, a su padre, se le pusieron todo de parte de los comuneros. En Madrid fueron más hábiles porque se partieron en los Vargas, que eran entonces de los más poderosos. Pues resulta que los hubo en el bando de los comuneros, luchando muy fuertemente con los, pero también en el bando de los seguidores de Carlos V, y de hecho luego siguieron ostentando el poder en Madrid. Y bueno, creo que no voy a contar nada más. No sé, espero que os haya gustado. Bueno, pues ahora vamos a iniciar un turno de preguntas y diálogo con ustedes y para que ellos respondan sus dudas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Teresa. Voy a empezar. Una pregunta para Pedro López Carceler. Has nombrado por las poblaciones, ¿no? En la Edad Media, en Madrid, de la población judía, ¿se identificaba en alguna zona en especial? Pues sí. Curiosamente, un buen amigo hizo un estudio en los archivos de la época. Como sabéis, los judíos fueron expulsados en la época de los Reyes Católicos, y curiosamente estaban donde ahora mismo está la Catedral de la Almudena, esa zona. Y no es casualidad que estuvieran allí, porque estaban muy cerca del Alcázar, que entonces del Alcázar Real, bajo la protección de los reyes. El problema de los judíos en esa época es que, bueno, pues dieron créditos a la corona y no solo a la corona, y tenían que devolvérselos, y entonces cuando no había para devolvérselos, pues la mejor manera era sacarlo fuera, y ya no había a quien devolver nada. Sí, un poco en resumen, ¿eh? Luego, claro, también los médicos en ese tiempo eran judíos,
O sea, no solo echaban a los banqueros, echaban también a los médicos. Entonces, bueno, también hubo muchas familias que luego muy poderosas que originalmente son judíos reconvertidos, como se decía, judíos conversos, ¿no? Que luego se intentaba perseguir y tal, pero vamos. ¿Y Luego Fernández de Córdoba, creo, sin ir más lejos. O sea, hay unos cuantos que, como esos, sí, pues esos. Y no solo judíos, también islámicos que se cambiaron de religión para poder quedarse. O sea, eso fue así. Los madriles, por cierto, si me he dejado, perdón, que luego hubo otros madriles, cuando ya he hablado de los madriles en época islámica, pero en época cristiana también había madriles, claro, los madriles de los cristianos llegados de fuera, de los cristianos que estaban, de los judíos y de los musulmanes, cada uno con su barrio o zona, mezclándose en el mercado, que el mercado era el único lugar donde todo confluía. Hoy en día parece ser que también, ¿no? Carlos, no sé si quieres hacer tú alguna aportación a esta pregunta. Bueno, pues el tema de los judíos se complicó cuando en el siglo XIX pues un cronista de Madrid, Carmani, pues encontró en unos archivos, así un poco alegremente, unos nombres judíos en referencia a unos comercios del siglo XVIII, y esos comercios estaban en Lavapiés. Entonces, con una gran imaginación, dijo: ostras, judíos en Lavapiés, claro, entonces la judería estaba en Lavapiés. Y tirando de imaginación, pues dedujo que en la iglesia de San Lorenzo había una sinagoga, que la fuente de la plaza de Lavapiés era una fuente en la que se hacían abluciones. En fin, realmente el hecho de que unos comerciantes judíos tuvieran unas sombrererías en esa zona en el siglo XVIII, comerciantes, digamos, con apellidos judíos, pero realmente eran comerciantes cristianos. Lavapiés, en la época medieval, era un despoblado, es decir, ahí no pudieron vivir los judíos porque no había nada. Eran unas fincas en las que había pues atochares, olivares, yo qué sé, pues, y que poco a poco en el siglo XVII se urbanizan, pero en el siglo XVII. Bueno, pues la teoría de Carmani la sigue Pedro de Répide y la siguen todos los cronistas posteriores, hasta que Ramón Viñuales y otros historiadores, pues basándose en documentos reales, sitúan efectivamente la judería en la Almudaina, dentro de la actual catedral de la Almudena, ¿no? Y bueno, pues la convivencia de las tres culturas para mí es el hecho más reseñable, ¿no? Es decir, en época árabe conviven judíos, árabes y cristianos con bastante armonía, en época cristiana también, y durante 700 años en Madrid vamos a convivir cristianos, judíos y árabes. Esto es lo importante, ¿no? Luego, pues España expulsa a los judíos, pues como los expulsaron todas las naciones europeas. Nosotros fuimos los últimos en echarles. Es decir, que aún lo pensamos un poco. Y 100 años después expulsamos a los moriscos, expulsamos a los árabes. Al expulsar a los judíos nos quedamos sin economistas y sin médicos. Al expulsar a los moriscos nos quedamos sin agricultores. Y la mitad sur de España se quedó vacía y seca. Y Carlos III tuvo que repoblar Andalucía porque no quedaban campesinos. Es decir, fueron dos errores de bulto, porque se rompió esa tendencia de 700 años de convivencia. Esto es lo importante, por eso es bonito rescatar la memoria de los árabes y los judíos en Madrid. Pero no nos empecinemos como los historiadores de la época de Franco
en regalárselo todo a los árabes. Los árabes fundaron una ciudadela en lo alto del Cerro de la Almudena y a partir de ese momento pues se tuvo constancia de una existencia de una ciudad en este punto. Pero anteriormente, junto al puente de Segovia, pues había una pequeña villa romana a la que le llamaban Matrix, que los visigodos le siguieron llamando Matrix y que los árabes le llamaban Masrit y nosotros le llamamos Madrid. Es decir, hubo romanos en Madrid, lo que pasa es que no estaban aquí arriba de las colinas porque no tenían ninguna necesidad de subirse arriba, pudiendo estar al lado del río, que era donde estaban los terrenos fértiles. Por tanto, el Manzanares estaba rodeado de villas. La población más importante de la zona estaba en Carabanchel, donde luego se asentaron el resto de pueblos, pero antes de los romanos estuvieron los celtíberos, los llamados carpetanos, que estaban también desperdigados pues, por el puente de los franceses, por la Gavia, por Carabanchel, por la Casa de Campo. Y antes de los carpetanos pues estuvieron un montón de gente, pero que no tenían nombre como pueblos, ¿no? Eran, pues eso, cromañones, eran neandertales, eran hombres de Heidelberg. Y antes que ellos estuvieron, pues mastodontes, hipopótamos, rinocerontes, mamuts, tortugas gigantes. Es decir, que todos hemos sido parte de lo mismo, todos somos madrileños. Tigres que se han encontrado muchos restos de tigres de dientes de sable, muchísimos. Pues mira, Ángel, eso me sirve para contar. Muchísimos. Ahí, cuando se hicieron el soterramiento de la M30, a la altura del puente de Toledo y por ahí, entonces era jefe de la sección de Madrid del País, paramos, bueno, porque lo publicamos, un yacimiento enorme de bichos, vamos, de animales y tal. Entre ellos había muchísimos tigres de dientes de sable. Sí. Muchos. Bueno, hoy en día tenemos pantallas digitales, ¿no? Pero antes había pizarras, había encerados. Y seguramente que para daros una explicación, hoy Pedro habría cogido la pizarra y la tiza, y en algún momento dado la tiza se habría roto y habría hecho un sonido chirriante muy desagradable. Sí. Entonces, ese sonido chirriante que tanto nos desagrada y que hay gente que se pone de los nervios cuando algo chirría, pues unos investigadores encontraron que procede del miedo que tenían los hombres prehistóricos al tigre dientes de sable. Porque cada vez que el tigre se acercaba a la cueva, los tigres dientes de sable tenían unas uñas pues del tamaño de un azadón, vamos, unas uñas enormes que al caminar hacían un chirrido al chocar con las piedras. Es decir, entonces ese miedo que tenemos y no sabemos por qué a ese sonido procede del animal que más miedo daba, los antiguos, ¿no? Porque el tigre dientes de sable era lo más terrible que había. ¿Hay más preguntas? Javier. Sí, a mí me llama la atención que se hable tampoco de los esclavos que durante muchos años hemos tenido los nobles en España. No aparecen en los dibujos. Y verdaderamente hubo esclavos. Aquí en el Retiro había un coro de cantantes de esclavillos, no sé cómo los llamaban. Sí, estamos en búsqueda de las canciones que cantaban. No sé, por si nos podíais decir alguien sobre los esclavos, porque no aparece en ningún sitio. No hay mucha información sobre los esclavos. Yo recuerdo en el siglo XIX, cuando España se dividió un poco entre los defensores de la esclavitud, pero era de los esclavos que había en las Américas, que eran en España también entonces, ¿no? Y los que querían acabar con la esclavitud. Es curioso porque casi todos los esclavos negros van para América, muy pocos vienen a la península, muy pocos. Carlos III fue uno de los más esclavistas. ¿Ah, sí? Tenía 2000 esclavos. Bueno, la mayoría les llamaban negrillos porque eran morenos, pero no eran negros, eran
más bien magrebíes, bereberes. ¿Dónde cazábamos los españoles esclavos? En lo que teníamos más cerca. En la cercanía. Y esos se traían para aquí. Luego había también alguno negro que era traído de las expediciones que iban a América, pues en los barcos venían aquí pues como grumetes o en fin, trabajadores de los barcos y se quedaban aquí. Pero aquí hubo mucha esclavitud. Hombre, los gitanos. Y de hecho, yo estuve en el archivo de ahí del Águila, de antiguas cervezas del Águila, el archivo regional, se publicaban muchísimos anuncios vendiendo esclavos. Encontré muchísimos que decía, vendo negrillos se llamaban negrillos tal, de 15 años, sano, tal, que sabe cocinar o que sabe no sé qué, no sé cuál. Muchos negrillos, de estos negrillos, tocaban instrumentos, eran los que se llamaba ministriles. No cantaban, porque no se les dejaba cantar, sino tocar instrumentos. En la mayoría de las veces de viento o de percusión. O sea que aquí hubo mucha esclavitud, y yo he encontrado como las escrituras en el archivo regional de aquí de Madrid, pues el notario daba fe de que don fulano había vendido a don Perengano un negrillo, ¿verdad?, por tal cantidad y tal y cual. Eso se levantaba acta y existe, claro. Carlos III fue uno de los que tuvo 2000 esclavos. Lo que pasa es que Carlos III, a diferencia del resto de los reyes del mundo, pues sacó unas normas para proteger a los esclavos. Es decir, los esclavos de Carlos III tenían derechos, los esclavos franceses, ingleses, alemanes no tenían derechos. Esa es la pequeña diferencia y también está bien decirlo. Quería hacer alusión a la casita del pobre y el rico que estuvo en el Retiro, en la Plaza de Galicia, hasta el año 1963. Reproducía una casa de cubanos, y los señores cubanos, que eran los hacendados, estaban abajo haciendo su vida cotidiana. Eran muñecos autómatas que se movían cuando entraban los visitantes. Y arriba, creo que era arriba, estaban los esclavos negros. Es decir, la esclavitud, cuando fue abolida en la península, continuó en Cuba. Es decir, allí fue el último lugar donde... Y por eso los esclavos cubanos pues seguían existiendo. Yo quería, he recordado lo de cómo no fue Carlos III, sino Fernando VI, un poco antes, el que decide acabar con los gitanos en España, y entonces hace esclavos a todos los varones y los llevan a Cádiz, a los astilleros, y a las mujeres las llevan a campos de concentración, intentando impedir que tuvieran hijos. Y esto, bueno, es Carlos III el que se supone que se da cuenta de que eso no llevaba a nada, y entonces vuelve a reunirlos. Es otra anécdota sobre los esclavos. Se supone que eso pues dejó una huella en la población gitana que no creo que en varios siglos se haya olvidado, ¿no? Bueno, de hecho, hablando de gitanos, está el duque de Ahumada, que funda la Guardia Civil, y en la cartilla que se les da a los guardias, se les dice a los guardias civiles que vigilen mucho y tal a gitanos, murcianos y gente de mal vivir. Sí. Por cierto, mi abuela es murciana. Pues equiparada a gitana y a gente de mal vivir. Lo sé. Muy bien. Yo quería preguntar, si nadie más interviene, las cercas de las que habéis hablado antes, las sucesivas cercas, hasta para que nos hagamos una idea a día de hoy, ¿qué cubrían? ¿De dónde a dónde? ¿Qué perímetro de la ciudad cogían? Bueno, todo, tenían que cerrarlo Sí, todo. pero digo, a día de hoy, ¿dónde llegaba la cerca? A ver. Hombre, vamos a ver. La última cerca, que es la de Felipe IV, pues Madrid no crece hasta 2 siglos después, no supera esa cerca. Es una
necesidad de que Madrid no crezca más, sobre todo porque no había agua para más gente. ¿Qué ocurre? Que llega mucha más gente, lo que pasa es que todo lo que eran huertas dentro de la ciudad pues se convierten en viviendas y el agua sigue escaseando. Hasta mediados del siglo XIX, que con las aguas que vienen de Lozoya, del canal de Isabel II, pues entonces ya Madrid puede empezar a crecer, pero hubo un momento en que hay dudas, o sea, se piensa en trasladar la capital del reino porque Madrid no puede crecer más. Sí, pero no hay agua, no hay más agua, el Manzanares no daba, ¿no? Pero Madrid nunca bebió de eso. Esa cerca, ¿qué cercaba? ¿Qué abadía de...? Pues yo creo que es lo del Madrid Central hoy, ¿no? O sea, es las calles estas de... ¿Cómo se llaman? Joder. Los bulevares, eso es. Las rondas. Las rondas. Porque los rondas que fueron bulevares un tiempo. Eso Pues es. haciendo un brevísimo resumen, tienes la muralla de la Almudena, que llega hasta la calle del Factor, es el Madrid comprendido por el Palacio Real y la Catedral. Luego tienes la muralla de la Medina del siglo X, que llega hasta la calle Señores de Luzón y Plaza de la Villa. Luego llega ya la muralla cristiana, ¿no?, del siglo XII, que llega hasta la calle Cuchilleros, la cava de San Miguel, y se cierra en Ópera. Esas son las murallas que tuvo Madrid, las tres murallas. Luego vienen ya las cercas, que son tapias con finalidad fiscal y sanitaria. La cerca del Arrabal, en la época de Juan II, ¿no?, que llega hasta la Puerta del Sol. La cerca de Felipe II, que llega hasta el metro de Sevilla, un poquito hasta la calle Cedaceros. Y la cerca de Felipe IV, que llega hasta el Retiro. Madrid crece en dirección al Retiro porque por el otro lado hay un barranco y hay un río, es decir, no se puede crecer por el otro lado. Sí, eso es curioso también porque a los dos lados, en los dos extremos, en uno está el Retiro y en otro la Casa de Campo, limitando ese crecimiento. Y eso es curioso también porque los reyes, en muchos, la Casa de Campo está junto al Alcázar, al otro lado del Manzanares, pero junto al Alcázar. Entonces el Alcázar sirve un poco para las tareas de gobierno y el Retiro para las de diversión. Y se supone que todo, en el tiempo de los Austrias, pues tienen que atravesar toda la ciudad de un lado a otro para que todos les vean pasar. Luego ya los Borbones pues deciden hacer unos caminos alrededor precisamente de la cerca de Felipe IV, lo que son las calles estas que hemos dicho, las rondas, ¿no? Pues para no tener que atravesar ahí entre el gentío, ¿no? Pero, vamos a ver, yo me imagino eso cada vez que tenían que ir de un lado para otro y tal, y tener que apartar ahí a todo el vecindario para poder pasar ahí todos los burros. Y... debía tener su gracia. ¿Alguna pregunta más? Han satisfecho la curiosidad ya, entonces. Bueno, pues entonces vamos a ponerle punto final aquí a este primer coloquio que hemos organizado pues también la Asociación de Amigos de los Jardines de Buen Retiro, Asociación Vecinal Retiro Norte, Librería Verno y con el apoyo del Ayuntamiento y de esta biblioteca, y seguiremos organizando más. De modo, muchas gracias a Carlos. Bueno, solo recordaros que el próximo encuentro literario será el 18 de noviembre y vamos a invitar a Rosa Montero. Ha aceptado, es una vecina, vive aquí justo en el Pelayo, y la podemos, que nos cuente todos sus libros, sobre todo la parte psicológica que ha sacado, porque tiene muchas cosas de psiquiatría y puede ser muy interesante. Pues muchas gracias. Gracias.